Capítulo 16. Libertad de expresión y derecho a la información. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Sumario 11. Los derechos y libertades del artículo 20 de la Constitución. 1.1. Los derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución. 1.2. La ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y 21. Objeto y principios. Y 1. 2.2. Obligaciones. 1.2.3. El portal de la transparencia L. 2.4. El estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 1.2.5. El derecho de acceso a la información pública y sus a libertad de expresión. 2.1. Concepto. 2.2. Titularidad. 2.3. Posición preferente. De la libertad de y del derecho a la información. 3. El derecho a la información. 3.1. Concepto. 3.2. Condiciones para el ejercicio del derecho a la información. 3.3. Titularidad. 3.4. Cláusula de conciencia y secreto profesional. La cláusula de conciencia. 3.4.2. El secreto profesional. 4. Derecho a la producción y creación científica. En artística y técnica. 5. La libertad de cátedra. 6. Límites. 6.1. Prohibición de censura previa. 6.2. Límites. La educación. Cos del ejercicio de otros derechos. 7. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. 7.1. Derecho a. 7.1.1. Concepto. 7.1.2. Principios y fines. 7.1.3. Órganos del sistema educativo español. 7.1.4. Contenido y titularidad. 7.2. Libertad de enseñanza. 7.2.1. Concepto. 7.2.2. Titularidad. 7.2.3. El derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones. 724. Enseñanza de la democracia. 7.3. La enseñanza superior y la autonomía universitaria. 73.1. Continuación de la enseñanza superior. 7.3.2. La autonomía de las universidades. 1. Los derechos y libertades del artículo 20 de la Constitución. Artículo 20c. 1. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante difusión, la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de ley y regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud. 5. Y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. 1.1. Los derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución. El artículo 20 de la Constitución regula un conjunto de derechos y libertades que se refieren al fenómeno de la comunicación tanto privada como pública y tanto individual como social. 3. En el proceso de la comunicación, como señaló J. González Encinar, entran, básicamente en juego tres posiciones jurídicas subjetivas, la del emisor del mensaje, la del receptor y la de la persona que, en su caso, pueda ser objeto de la concreta información, la interpretación inconstitucional del fenómeno de la comunicación y, por consiguiente, del régimen jurídico de los derechos y medios que con ellas se relacionan requiere una visión de conjunto, asterisco 54 en 834. Este sentido, el Tribunal Constitucional, SCTC 74/1982, de 7 de diciembre y 6/1988, de 21 de enero, ha señalado que el artículo 20c no solo garantiza derechos subjetivos, sino la misma existencia de una comunicación pública libre. También, STC 104/1986, de 17 de julio. Por otro lado, resulta casi innecesario señalar la interrelación entre información y democracia, pues son, como afirma R. Sánchez Ferris, términos conexos y traducen realidades también conexas, ambas desarrollan o se agotan contemporáneamente. 835. El prolijo artículo 20 de la Constitución junto a la clásica libertad de expresión reconoce y regula otros derechos como el derecho a la información, pieza troncal para la articulación de una opinión pública libre indisolublemente unida al poder político. Asterisco 36. Se incluye, además, en este artículo la libertad de cátedra como una forma de libertad de expresión cualificada por el contenido, por el ámbito de desenvolvimiento y por los destinatarios de la relación comunicativa.
Por su ubicación en la sección 1 grado, del capítulo 2, del título ahí los derechos y libertades contenidos en este precepto gozan de las garantías reforzadas de los demás derechos y libertades. De entre ellos, la libertad de expresión es, sin duda, el de Marrancio Olengoy fue una. Artículo. Y sindicación temprana de los ciudadanos ante el Estado. La complejidad del art. 20c se hizo notar desde la aprobación de la Constitución ya que, junto a su directa, nos encontramos ante un precepto que, en algunos aspectos, aplicabilidad requería un desarrollo legislativo que habilitara técnicamente su ejercicio. 37. El transcurso del tiempo ha ido disipando progresivamente ciertos conflictos, aunque la necesidad y de soporte tecnológico para muchas de las actuales manifestaciones de los derechos regulados en el artículo 20c han hecho surgir nuevos elementos de discusión. 12. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 1 y 21, objeto y principios. El artículo de la Ley 190 y 2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, fija como objeto de la ley, ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento, y extiende su ámbito de aplicación a la administración pública entendida en un sentido amplio pero también a órganos constitucionales. Ya entidades privadas, partidos políticos, fundaciones y asociaciones, en general, el ámbito de esta ley alcanza a la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local, art. 2. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o laboradoras de la seguridad social, art. 2. Los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. Art. 2. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vincula das a cualquiera de las administraciones públicas o dependientes de ellas, incluidas las universidades públicas. Art. 2. Las corporaciones de derecho público, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo, art. 2. 996, PAC 73. La Casa y Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. Art. 2. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social haya participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50%, art. 2. Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones y otras asociaciones constituidas por las administraciones, por organismos y entidades, art. 2. Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones reales, art. 3. Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros, art. 3. 1.2.2. Obligaciones. La ley establece, como base de su regulación, la obligación de suministrar información relevante estableciendo, art. 4, que todas las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la administración, organismo o entidad que corresponda, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones previstas en la ley. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público. Los términos previstos en el respectivo contrato, art. 4. Igualmente, la ley establece la obligación de publicar y hacer accesible información relevante de carácter institucional, organizativa y de planificación, art. 6, incluyendo, por ejemplo, las funciones de los órganos, la normativa que les sea de aplicación, así como a su estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. Las administraciones públicas, art. 7, en el ámbito de sus competencias, queda expresamente obligadas a publicar las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas y planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos. Formación, a la educación. Los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos. Se activa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes, en el caso en que no sea preceptivo ningún dicta.
Legislativos Cuyaini. Men la publicación se realizará en el momento de su aprobación. Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva, solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin agüello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia NU. Blica. Y hace memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación. De igual importancia es la obligación que se incluye en la ley sobre la publicación. Accesibilidad de la información económica, presupuestaria y estadística, art. 8, estableciéndose que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de estas normas deben hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria relativa a convenios, contratos, subvenciones y ayudas, retribuciones percibidas anualmente por altos cargos o declaraciones de compatibilidad. 1 y 23. El portal de la transparencia. La ley de 2013 crea un portal de la transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia para facilitar el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refiere la ley, sin perjuicio de otras medidas que las administraciones y demás entidades obligadas puedan desarrollar para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. El portal de la transparencia debe contener la información articulada conforme a los principios de a. Accesibilidad. Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información 1 con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. D. B. Interoperabilidad. La información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad. C. D. Reutilización. Se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa. Desarrollo. 483. 1.2.4. Ley Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, regula este organismo cuyo fin es promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a las normas de buen gobierno, art. Información pública y garantizar la observancia de las normas 2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno actúa con plena autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines y no está sometido a instrucciones del Gobierno ni de ningún otro órgano. El Real Decreto 919/2014 encomienda funciones concretas al Consejo para el cumplimiento de sus fines, funciones que son las siguientes: art. 3. Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o que estén relacionados con su objeto. Evaluar el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Para ello, elaborar anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales. Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga. Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario. Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo debe regirse por los principios de transparencia y participación ciudadana y colaborar con las comunidades autónomas, provincias y municipios. GANUS. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se estructura en lo siguiente sobre el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que impulsa la acción del mismo, ejerce las funciones de dirección, de gestión y de capit. Representación. De dicho órgano, ostenta la representación legal e institucional. El Consejo y dispone de otras funciones ejecutivas para el cumplimiento de las funciones propias del Consejo. Art. 8. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, asesora en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Informa preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la TEP 19/2013. De 9 de diciembre, o que estén relacionados con su objeto, pro.
Pone el presidente la opción de recomendaciones, directrices o guías de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública o buen gobierno y desenvuelve otras funciones de colaboración con las comunidades autónomas y de colaboración con las funciones del presidente, la Subdirección General de Reclamaciones y la Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno, como órganos jerárquicamente dependientes del presidente del Consejo, son órganos administrativos dependientes del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de su competencia, art. 18. 1.2.5. El derecho de acceso a la información pública y sus límites. La Ley de Transparencia configura un derecho de acceso a la información pública que constituye, por otro lado, una obligación de prestación de dicha información a los ciudadanos. Al respecto, el artículo 12 de la ley establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en 105b de la Constitución española, desarrollados por esta ley. Este derecho se aplicará también en el ámbito autonómico de conformidad con las correspondientes competencias de las comunidades autónomas. La ley define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones mayor que. La ley también regula los límites del derecho de acceso a la información pública, estableciendo que tal derecho podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, BOSO, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos, disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, la protección del medio ambiente. La aplicación de los límites establecidos en la Ley de Transparencia seguirá los criterios de justificación y proporcionalidad a su objeto y finalidad de protección de los intereses públicos o privados que justifique la limitación. La Ley de Transparencia incluye también una amplia regulación sobre la protección de los datos de carácter personal, art. 15, y el procedimiento para ejercer el derecho de acceso a la información pública regulado en esta norma. 2. La libertad de expresión. 2.1. Concepto. La libertad de expresión es uno de los derechos troncales en toda sociedad democrática, en muchas de las cuales ocupa un lugar de especial relevancia en el elenco de los derechos fundamentales, marca registrada 39, relevancia que, por otro lado, ha sido destacada tanto por las jurisdicciones constitucionales como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 40. Se ha señalado su imprescindibilidad en orden a configurar una opinión pública libre como elemento esencial del sistema democrático, ya que, sin libertad de expresión, no puede haber participación genuina de los miembros de la sociedad en la toma de decisiones políticas, asterisco. De igual manera, se ha indicado su potencialidad como elemento de realización personal, de ahí que la libertad de expresión se relacione con otras libertades igualmente básicas, como la libertad de conciencia, de opinión o de religión. Por otro lado, la libertad de expresión ha sido considerada, en la teoría de las generaciones de derechos asterisco, como una libertad de segunda generación, cuyo contenido se relaciona con el progresivo advenimiento de las corrientes progresistas en el marco de un Estado que, aunque formalmente liberal, ha iniciado su transformación hacia estructuras democráticas asterisco. Sin embargo, en lo relativo a las libertades informativas YY, dado su carácter pluridimensional, su ubicación en la segunda generación de derechos puede ser discutible, ya que, si consideramos a la libertad de expresión en su sentido subjetivo, como medio o aspecto de realización personal, su vinculación a la libertad de primera operación resulta innegable y quedaría por ello mejor ubicada en la primera que en la segunda generación de derechos 844. Si por otro lado, analizamos la libertad de expresión en relación con su implicación en la formación de la opinión pública y la participación ciudadana, su pertenencia a la segunda generación queda plenamente justificada, y, todavía, podría afirmarse que, por su implicación en nuevas tecnologías de la comunicación y la información, la libertad de expresión y, aún más, el derecho a la información, estarían también correctamente ubicados en la tercera generación de derechos. Así, pues, la libertad de expresión, por su carácter básico, está más cercana a la primera generación de derechos, aunque su transformación, aun sin perder su carácter de libertad subjetiva, en un elemento objetivo del sistema democrático, permita también, como ya dijimos, su ubicación en la segunda generación. Estimo con todo, que es preferible clasificar los derechos y libertades en la generación que les corresponda por el momento de su reconocimiento jurídico, aunque posteriormente sufran modificaciones que les doten de características compatibles con las generaciones siguientes, siempre que tales modificaciones no representen realmente el nacimiento de un derecho o libertad diferente. El Convenio Europeo de Derechos Humanos dedica su artículo 10 a la libertad de expresión, de la que declara que le corresponde a toda persona la libertad de
Presión en el marco del SET comprende, como señala expresamente este artículo 10, la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas de que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronte. Ras. Este artículo es uno de los preceptos que dentro del SET permiten cierta discrecionalidad de los estados en su regulación, aunque tal discrecionalidad debe articularse siempre dentro de los parámetros establecidos en el apartado 2 del mismo. Artículo 10 que establece que el ejercicio de estas libertades podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley que constituyan es necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la vención, integridad territorial del delito, la p. La seguridad pública, la defensa del orden y la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos de terceros, para impedir la divulgación de informaciones, para garantizar la autoridad y la confidencialidad o para la imparcialidad del Poder Judicial, y 45, siglo 43 y. Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales también consagra la libertad de expresión en su artículo 11, con una redacción, en su apartado 1, muy similar a la contemplada en el artículo 10, 1 del SET que hemos citado. En el apartado 2 del citado precepto 11, se incluye el respeto a la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo 46. La libertad de expresión es la piedra de toque de un régimen político, de todo régimen político. Su existencia o ausencia, sus límites legales, su uso en forma de libertad de información, su abuso, su entendimiento, su regulación, su alcance, su interpretación por los ciudadanos, por los medios de comunicación, por la clase política y por el gobierno, sus pretendidas bases teóricas, revelan, cada uno de ellos y todos globalmente considerados, la naturaleza más o menos liberal y más o menos democrática de la estructura de poder vigente en una sociedad en un momento determinado. Asterisco. La libertad de expresión permite al sujeto manifestar ideas, pensamientos, ideologías, creencias y opiniones a terceros, ya sea en ámbitos privados o particulares, ya se realicen con mayor publicidad y ante un colectivo amplio y no requiere el estricto control de veracidad que sí se exige para el derecho a la información. Es una libertad clásica que demanda, en primer lugar, la abstención de los poderes públicos y, de otro lado, su protección contra los posibles ataques de terceros. El Tribunal Constitucional se ha referido, en algún caso, a la libertad de expresión constitucionalizada en el apartado la del artículo 20, como libertad de opinión, SCTC 104/1986, 17/1990, 172/1990, 176/1995, pero más frecuentemente la definió como libertad de expresión en sentido estricto. La libertad de expresión a la que ahora nos referimos debe ser diferenciada del derecho a la información. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado, siguiendo lo establecido en el apartado 1 del artículo 20c, esta diferencia y la estaba al ser que la libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también las creencias y los juicios de valor mayor que STC 6/1988, de 21 de enero. El derecho a la información se refiere al acto de transmitir información, con el requisito de que ésta sea veraz. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha afirmado que, de acuerdo con la doctrina contenida en la STC 2722006, de 25 de septiembre, el ejercicio de la libertad de expresión por los militares no puede llegar a exigir la veracidad de lo manifestado. En este caso, el tribunal otorgó el amparo a un militar que había convocado una reunión con el objeto de dar apoyo solidario a nuestra delegada para asuntos femeninos a la que están complicando. El mensaje contenía un juicio de por su labor asociativa. El tribunal afirma también que, aunque de valor negativo, una crítica sobre la actuación de Meidowell Ceros no contenía expresiones irrespetuosas ni era desmesurado. El artículo 20 CE incorpora, pues, dos distintos derechos, como también afirma Tribunal Constitucional, STC 223/1992, de 14 de diciembre, de una parte. La libertad de expresión que cobija pensamientos, ideología y opiniones y, de otra. Teóricamente es el derecho a la información en una doble dirección, comunicarla y recibirla. Fácil distinguir la idea de la noticia o el dato, pero en la realidad tal distinción es, en ocasiones, más compleja. Aunque el artículo 20 no la incluye, la completitud de la información aporta un elemento esencial a la veracidad que sí es exigida por dicho precepto constitucional. Si siempre ha sido difícil transmitir y recibir una información no solo veraz sino también completa, la extensión de las redes y de los medios de comunicación de mensaje corto lo hacen actualmente casi imposible. En el caso de que un proceso de comunicación comprenda tanto opiniones como datos o noticias en sentido estricto, resulta de máxima importancia diferenciarlos para conocer, en su caso, si se trata de expresiones de la libertad de expresión o del derecho a la información. La veracidad es un elemento irrelevante en las opiniones y mensajes se expresan al amparo de la libertad de expresión, ya que las opiniones libres están sometidas al juicio de veracidad, como venimos diciendo. Al respecto, afir.
Meido el Tribunal Constitucional, STC 223/1992, 14 de diciembre, que mientras los hechos por su materialidad son susceptibles de prueba, los pensamientos, ideas o opiniones o juicios de valor no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud. También, STC 107/1988, tal diferencia conlleva que la libertad de expresión carezca del límite intrínseco que constitucionalmente se marca al dicho de información consistente en la veracidad, STC 86/2017, de 4 de julio. La libertad de expresión es una libertad clásica, es decir, los poderes públicos no un deber de prestación hacia los ciudadanos ni hacia los profesionales de la comunicación, aunque sí les alcanza la obligación de crear infraestructuras que permitan la realización de estos derechos ***. 2.2. Titularidad. Int. Son titulares de la libertad de expresión tanto las personas físicas como las persónicas. El derecho fundamental a la libertad de expresión les corresponde a todos los ciudadanos y les protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos. No esté apoyada en la ley e incluso frente a la propia ley en cuanto ésta intente fijar otros límites que los que la propia Constitución admite, STC 6/1981, de 21 de enero. La libertad de expresión se ha constituido frecuentemente como un derecho de los ciudadanos frente al poder, $49. Sin perjuicio de ello, también las personas jurídicas son titulares de accionar un derecho o libertad fundamental. Para el cumplimiento de sus fines. 2.3. Posición preferente de la libertad de expresión y del derecho a la información. El Tribunal Constitucional ha acuñado la doctrina de la posición preferente de la libertad de expresión y del derecho a la información en su concurrencia con otros derechos, en especial, con el derecho al honor. La relevancia pública de los hechos que se transmiten influye notablemente en el ejercicio lícito de las libertades del artículo 20c, en especial, en el derecho a la información. Así se ha señalado expresamente en la jurisprudencia constitucional, en la que el alto tribunal ha indicado que el valor preponderante de las libertades del artículo 20 de la Constitución solo puede ser apreciado y, consecuentemente, protegido cuando se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general, por las materias y por las personas y que contribuyan a la formación de la opinión pública. SSTC 107/1988, de I de junio, 51/1989, de 22 de febrero, y 197/1988, de 8 de junio. Las libertades del artículo 20 de la Constitución, no solo son derechos fundamentales de cada persona, sino que también significan el reconocimiento y garantía de la opinión pública libre, que es una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático, estando, por ello, esas libertades dotadas de una eficacia que trasciende la que es común y propia de los demás derechos fundamentales, incluido el del honor. La libertad de expresión y el derecho a la información no poseen esta posición relevante cuando las manifestaciones no están vinculadas a la creación de una opinión pública libre y carecen de interés general. El tribunal en abundante doctrina ha denegado el amparo cuando se solicita respecto de manifestaciones claramente abusivas o vejatorias que a nada contribuyen en la situación concreta. Así, en su STC 104/2011, de 20 de junio, expresión de una reiterada jurisprudencia anterior, el tribunal deniega el amparo de un participante en una huelga legal que, sin embargo, profirió expresiones vejatorias contra uno de los policías que actuaron durante el desenvolvimiento de la huelga. 3. El derecho a la información. 3.1. Concepto. El derecho a la información comprende la transmisión de datos y noticias veraces. En este derecho, como ya se ha indicado, el requisito de veracidad es esencial en su configuración jurídica como reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional, entre otras, STC 6/1988, de 21 de enero, al afirmar que, el derecho a comunicar y recibir libremente información versa, en cambio, sobre hechos, tal vez más restringidamente, sobre aquellos hechos que pueden considerarse noticiables. Ello aconseja, en los supuestos en que pueden aparecer entremezclados elementos de una y otra significación, atender, para calificar tales supuestos y encajarlos en cada uno de los apartados del artículo 20c, al elemento que en ellos aparece como preponderante. Ocasión. Parte. La doctrina ha discutido si nos encontramos ante una libertad o ante un derecho de prestación o derecho social. Acertadamente señala R. Sánchez Ferris 850 que, en esta controversia se debe a una idea excesivamente restrictiva de lo que es o debe ser un derecho social y estima que el derecho a la información de los caracteres de los derechos sociales como de las libertades clásicas, la Constitución española, diferenciando la libertad de expresión del derecho a la información parece haber configurado, como ha señalado J. Sinouba, una suerte de deber de informar que, aunque puede llevar a cabo cualquier persona, afecta más directamente a los profesionales de la información y a las empresas informativas 851. La Constitución, como hemos señalado, requiere que la información a la que obedece el apartado D, del artículo 20.1c, sea veraz, lo cual no significa que queden guiadas de protección las informaciones que puedan resultar erróneas, sino que establece un específico deber de diligencia del informador, a quien sí puede y debe exigir que lo que transmita como hechos haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos. En el caso de que no se cumpla este deber de diligencia, se priva al que así hubiere actuado
de garantía constitucional prevista en el artículo 20.1 de c. Dues, al fin, se trata de una actuación que vulnera el derecho de todos a la información cierta. El ordenamiento constitucional, pues, no presta tutela a una conducta negligente, ni menos aún, afirma el Tribunal Constitucional, a la de quien comunique hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible. Sociales y políticos significativos. El apartado 3 del artículo 20 CE remite a la ley y la regulación de la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de otros entes públicos, por ejemplo, comunidades autónomas. Esta regulación debe garantizar el H0 a dichos medios de comunicación social a grupos. Dice expresamente este precepto, por lo que cabe deducir que no hay una obligación absoluta de los poderes públicos en cuanto al derecho de acceso a esos medios, ya que puede graduarse este acceso en función de la representatividad o implantación de los grupos. En este caso, debe respetarse el pluralismo social y las diversas lenguas oficiales de nuestro país. Si hay una regulación definida respecto del uso de espacios en medios de comunicación durante las campañas electorales. Al respecto, el artículo 60 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, que se refiere a la publicidad electoral en medios de comunicación, establece que no pueden contratarse espacios de publicidad electoral en los medios de comunicación de titularidad pública ni en las emisoras de televisión privada UE, añade, que durante el periodo de tiempo de campaña electoral, dos partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que 850. Constitucionalismo. Concurran a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de televisión y de radio de titularidad pública conforme a lo establecido los artículos siguientes. 3.2. Condiciones de ejercicio del derecho a la información. Como venimos señalando, el ejercicio autónomo de la libertad de expresión queda matizado en el caso del derecho a la información, cuyo ejercicio requiere 852. Las siguientes 5 condiciones. A. La información debe ser libre, sin que pueda aplicarse ningún tipo de censura previa, tal y como establece el propio artículo 20.2c. La ausencia de libertad en la información impediría uno de objetivos principales de la misma, como es el de contribuir a formar una opinión pública igualmente libre. B. La información debe ser de interés público y los datos deben ser verificables. C. La información debe ser objetiva y neutral. La falta de objetividad y neutralidad impide, como en el caso de ausencia de libertad, la formación de una opinión pública libre. D. La información debe ser plural, pluralismo que debe manifestarse dentro de cada medio informativo y externamente en la información que se vierte a la sociedad. Este requisito, en su vertiente interna, tiene escasos mecanismos de control, ya que es frecuente que en los medios informativos se intente compaginar la neutralidad informativa con cierta posición del medio, principalmente en la información política. La información debe ser veraz. El requisito de veracidad, del que se trató anteriormente, resulta esencial en el derecho a la información y le distingue de la libertad de expresión como ámbito protegido para la manifestación de ideas, sentimientos y opiniones que no están sometidas al requisito de la veracidad. Un último requisito que estimo debe incluirse a los anteriores, es el derecho de rectificación, aunque el artículo 20c no menciona el derecho de rectificación. Este ha sido regulado por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, del derecho de rectificación, la cual, en su artículo 1, establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considera inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. El derecho de rectificación debe ejercitarse mediante escrito de rectificación dirigido al director del medio de comunicación en la que la información hubiera aparecido, dentro de los 7 días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar. Art. 2 Lo 2/1984. La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar. K. La educación puede ampliarse a otros aspectos y su extensión no excederá sustancialmente de la que ocupó la información inicial, salvo que sea absolutamente necesario. Río. 3.3. Titularidad del derecho a comunicar información corresponde a todas las personas, etc. De 21 de enero, y no solo a los profesionales de la información. Por tanto, la 6/1981. Titularidad de este derecho a la información corresponde tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, las empresas dedicadas a la información y a la comunicación que se convierten en empresas que facilitan el ejercicio pasivo de un derecho, el de recibir información veraz. 3.4. Cláusula de conciencia y secreto profesional. Con la expresión derechos de los periodistas suele aludirse a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de las libertades informativas que se incorporan al apartado E del artículo 20.1c, junto con el derecho a la información del que se trató anteriormente. 3.4.1. La cláusula de conciencia
Mediante la cláusula de conciencia se protege al informador que preste servicios en una empresa informativa, cuando ésta modifique los criterios y parámetros ideológicos generando en el informador un conflicto personal y de conciencia. La cláusula de conciencia protege actualmente también al periodista contra las modificaciones que unilateralmente pueda imponerle la empresa en sus trabajos escritos o en cualquier otro soporte. En su acepción más clásica, la cláusula de conciencia podría definirse como un tipo específico de objeción de conciencia que permite al trabajador pedir la rescisión de su contrato laboral con la correspondiente indemnización. Solo el informador, el periodista, es titular de este derecho ya que el conflicto de conciencia solo puede planteársele al mismo respecto de la línea informativa de la empresa para la que trabaja. El ejercicio de este derecho requiere, obviamente, la previa existencia de una relación laboral ya que no comprende ni protege las relaciones espora. Es que un sujeto pueda tener con una empresa informativa. Una breve noma, la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, regula la cláusula de conciencia de los profesionales de la información. Ha desarrollado las previsiones constitucionales y declarado que la cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la independencia de desempeño de su función profesional, art. 1 en virtud de la cual los profesionales de la información tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabajen por las siguientes causas. Art. 2 A. Cuando en el medio de comunicación con el que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica. B. Cuando la empresa le traslade a otro medio del mismo grupo que por su o 4. Nero o línea suponga una ruptura patente con la orientación profesional del informador. El ejercicio de este derecho dará lugar a una indemnización, que no será inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la ley para el despido improcedente. Los profesionales de la información pueden negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio. Art. 3 Lo. 3.4.2. El secreto profesional. El secreto profesional está escasamente regulado en el constitucionalismo actual. Solo la Constitución portuguesa y la española lo incorporan, aunque otros países lo han regulado por ley. El secreto profesional permite al informador negarse a desvelar sus fuentes informativas a través de las que ha obtenido la noticia o el dato informativo frente a la propia empresa, frente a los poderes públicos y frente a terceros. El titular del derecho al secreto profesional, como en el caso de la cláusula de conciencia, es el informador, el periodista, aunque en este caso puede esgrimirlo no solo ante la empresa sino también ante particulares y ante los propios poderes públicos. Aunque tanto la cláusula de conciencia como el secreto profesional actúan en garantía de la actividad de los informadores, la cláusula de conciencia se configura como un verdadero derecho individual, mientras que el secreto profesional es una garantía en sentido propio, que persigue proteger el derecho a la información que podría haberse limitado si no pudiera garantizarse el anonimato de las fuentes que, entonces, no revelarían algunas informaciones de interés. 4. Derecho a la producción y creación científica, artística y técnica. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, el derecho a la producción y creación científica, artística y técnica es una concreción del derecho a expresar y difundir y libremente pensamientos, ideas y opiniones, STC 153/1985, de 7 de noviembre, 43/2004, de 23 de marzo. Aunque se enuncia constitucionalmente como un solo derecho, los aspectos protegidos en el apartado B, del artículo 20.1 CE, son plurales. Así, queda comprendido en este precepto, por un lado, el derecho a la producción y, por otro lado, el derecho a la creación intelectual, literaria, artística, científica o técnica. La legislación de desarrollo ha regulado diversos aspectos de este derecho fundamental que se citan a continuación. La propiedad intelectual ha sido regulada por el Real Decreto Legislativo 006 de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad. 1996, ya intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales. LPI, siglo III, el cual establece, en su artículo 1, que la gentes sobre la materia, $3 o intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por solo hecho de su creación y que la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, art. 2. Al regular el régimen de los derechos de autor, la ley establece que son independientes, compatibles y acumulables con así la propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el libro y de la propia ley, que se refiere a otros derechos de propiedad intelectual y de la protección, sui generis, de las bases de datos.
La Directiva UE 2019/T90 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las directivas 96/9/6 y /29/CE, establece las normas para armonizar el derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor y derechos afines, teniendo especialmente en cuenta los usos digitales y transfronterizos Z0C de los contenidos protegidos. Establece asimismo normas sobre excepciones y limitaciones a los derechos de autor y derechos afines, sobre facilitación de licencias, como normas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del mercado de explotación de obras y otras prestaciones 54, esta directiva fue transpuesta al ordena. Miento español mediante el Real Decreto Ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en diversas las materias. El Real Decreto 6/2023, de J. Julio, por el que se aprueba el reglamento del registro de la propiedad intelectual reguló el registro y el procedimiento registral, que viene exigido en los arts. 144 y 145 del TRPI, a lo dispuesto en la Ley 392015, de L de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 400/2015, de L de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El reglamento regula la organización y funciones del Registro Central, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, las normas comunes sobre el procedimiento de inscripción, las funciones, la estructura y las medidas de coordinación e información entre todas las administraciones públicas competentes. B. La actividad cinematográfica se ha regulado por la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine. Según dispone su artículo 1, esta ley tiene por objeto la ordenación de los diversos aspectos sustantivos de la actividad cinematográfica y audiovisual desarrollada en España, la promoción y fomento de la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales, y el establecimiento tanto de condiciones que favorezcan su creación y difusión como de medidas para la conservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual, todo ello en un contexto de defensa y promoción de la identidad y la diversidad culturales. Lo dispuesto en la Ley 55/2007 es de aplicación a las personas físicas residentes en España y a las empresas españolas y las nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo establecidas en España de conformidad con el ordenamiento jurídico, que desarrollen actividades de creación, producción, distribución y exhibición cinematográfica y audiovisual, así como industrias técnicas conexas. El Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine, regula más específicamente las normas relativas a la actuación administrativa sobre la actividad cinematográfica y audiovisual y medidas de fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual promovidas por la Administración General del Estado, así como las disposiciones de organización administrativa, verificación y control que le corresponde a dicha administración. La denominada cuota de pantalla está regulada por la Ley 3/1980, de 10 de enero, de regulación de cuotas de pantalla y distribución cinematográfica, para asegurar la normal exhibición de películas españolas en una proporción razonable para estimular el incremento de las producciones en número y en calidad, preámbulo de la ley. C. La investigación científica en sentido amplio ha sido regulada por la Ley 14/2011, de L de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación que ha representado un hito fundamental en la regulación de la investigación y producción científica o técnica en España. El objeto de la ley es la promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social. Art. 1 y asterisco S6. En el artículo 2 de la ley se enuncian los siguientes objetivos asterisco S7. Fomentar la investigación científica y técnica abierta, inclusiva y responsable en todos los ámbitos del conocimiento, como factor esencial para desarrollar la competitividad y el bienestar social, mediante la creación de un entorno económico, social, cultural e institucional favorable al conocimiento y a la innovación, fomentar la ciencia básica o fundamental y su valor intrínseco y suficiente para generar nuevos conocimientos, reconociendo el valor de la ciencia como bien común. Impulsar la ciencia abierta al servicio de la sociedad y promover iniciativas orientadas a facilitar el libre acceso a los datos, documentos y resultados generados por la investigación, desarrollar infraestructuras y plataformas abiertas, y fomentar la participación abierta de la sociedad civil en los procesos científicos. Impulsar la transferencia de conocimiento, favoreciendo la interrelación de los agentes y propiciando una eficiente colaboración público-privada, así como la cooperación entre las distintas áreas de conocimiento y la formación de equipos transdisciplinares. La transferencia de conocimiento debe producirse en ambos sentidos, enriqueciendo y mejorando el tejido productivo y empresarial, pero también generando beneficios y ventajas en el ámbito público en pro del conjunto de la sociedad. Fomentar la innovación en todos los sectores y en la sociedad, mediante la creación de entornos económicos e institucionales favorables a la innovación que estimulen la productividad y mejoren la competitividad en beneficio del bienestar social, la salud y las condiciones de vida de las personas. Fomentar la participación ciudadana en el diseño y objetivos de los programas y proyectos de investigación PU.
Blicos. Promover la innovación pública, entendida como aquella innovación protagonizada por el sector público y, en particular, la capacidad de experimentar en política pública, diseñar intervenciones basadas en evidencias, especialmente evidencias científicas, regular diendo al impacto normativo en buena innovación, desarrollar bancos de 856 pruebas y desplegar una contratación pública comprometida con la incorporación de soluciones innovadoras y de contribuir a un desarrollo sostenible que posibilite un progreso social anónico y justo, sustentado a partir de los grandes retos sociales y económicos a los que la ciencia y la innovación han de dar respuesta. Coordinar las políticas de ciencia, tecnología e innovación en la Administración General del Estado y entre las distintas administraciones públicas, mediante los instrumentos de planificación que garantía el establecimiento de prioridades en la asignación de recursos y de objetivos e indicadores de seguimiento y evaluación. Potenciar el fortalecimiento institucional de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y la colaboración entre ellos. Garantizar el acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en condiciones de igualdad, mérito, capacidad, publicidad. Concurrencia de todas las personas aspirantes y contribuirá a la formación continua, la cualificación y la potenciación de las capacidades del personal que participa en el mismo. Favorecer la internacionalización de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Fomentar la cooperación al desarrollo en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, orientada al progreso social y productivo, bajo el principio de investigación e innovación responsable. Impulsar la cultura científica, tecnológica e innovadora a través de la educación, la formación y la divulgación en todos los sectores y en el conjunto de la sociedad, dedicando esfuerzos específicos para incluir a colectivos con una mayor dificultad de acceso, incluyendo a personas que residen en zonas despobladas o con riesgo de despoblación. Promover la inclusión de la perspectiva de género como categoría transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Promover la participación activa del sector privado y la sociedad civil en materia de investigación, desarrollo e innovación y el reconocimiento social de la ciencia a través de la formación científica de la sociedad, de la divulgación científica y tecnológica, la participación ciudadana en la toma de decisiones científicas, así como el reconocimiento de la actividad innovadora y empresarial. Y aumentar la innovación e investigación aplicada al desarrollo de productos, servicios y prestaciones que garanticen los principios de diversidad, inclusión, accesibilidad universal, diseño para todos y vida independiente en favor de las personas con discapacidad o en situación de dependencia o vulnerabilidad. Promover y garantiza entornos laborales igualitarios, diversos, inclusivos y seguros allá donde se hace ciencia e investiga, previniendo y erradicando cualquier situación de discriminación directa o indirecta. Promover la retención, atracción y retomo del talento científico e investigador. Fomentar la carrera profesional y la movilidad profesional del conjunto del personal de investigación, científicos, técnicos y personal de gestión, aplicar la ciencia y la innovación como herramientas primordiales para la modernización de la economía española y para la corrección de la despoblación y de los desequilibrios territoriales. La ley aborda, entre otros muchos aspectos, la regulación de la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo relativo al personal investigador. Las medidas para la difusión y transferencia de los resultados de la investigación vía ley y producción científica y técnica y el fomento y coordinación de la investigación científica y técnica en la Administración General del Estado. El Real Decreto 103/2019, de Ley Marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador redactará la información, ha desarrollado el estatuto de esta categoría de personal investigador al que se refiere, en concreto, el artículo 21 de la Ley de la Ciencia 8-9. 5. Libertad de cátedra. La libertad de cátedra se constituye en uno de los derechos más relevantes en la vida de los docentes y consagra un plus de libertad de expresión aplicada al ámbito docente en todos sus niveles. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, STC 41/2001, 11 de abril, STC 299/2006, de 23 de octubre, FJ 4, a supuestos ordinarios de ejercicio de la libertad de expresión. Señalado que, junto a sean otros supuestos en los que el ejercicio de tal libertad implica también el de